El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se puso triste, porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomemos asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a tratar de meditar un momento la palabra del Señor. Hoy lunes 21 de agosto celebramos la memoria obligatoria de San Pío X, Papa. Y dice esta revista litúrgica que José Sarto nació en Riese, Treviso, Italia, en el año de 1835. Como pontífice se impuso por su sencillez y su vigor. Con firmeza gobernó la Iglesia en una época en que ésta debía hacer frente a un laicismo violento y a posiciones extremadamente radicales sobre conocimientos teológicos y bíblicos. El Papa invitó a los cristianos a participar activamente en la liturgia y los atrajo a las fuentes de la vida. Murió en Roma el 21 de agosto del año de 1914 y fue canonizado en el año de 1954. Que por la intercesión de San Pío X, Papa, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Amén. He decidido iniciar con esta reseña que hace esta revista litúrgica sobre el Santo Papa San Pío X, porque hoy las lecturas que nos presenta la liturgia nos hacen un llamado muy fuerte, un llamado que Dios le hacía al pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos un ciclo teológico muy, pero muy marcado, un ciclo bastante interesante que tiene 4 aspectos que ojalá nosotros nos lo aprendamos y lo repitamos. El primero es el pecado, el segundo es el castigo, el tercero la conversión y el cuarto es la salvación. A ver, dígalo conmigo. Pecado, castigo, conversión, salvación. Otra vez. Pecado, castigo, conversión, salvación. Por última vez. Pecado, castigo, conversión, salvación. Es interesante. Dios llama al pueblo a su fidelidad, pero el pueblo peca. El pueblo al pecar, peca porque se aleja de Dios, se aleja de sus pretextos, se aleja de sus conocimientos. El pueblo peca. Entonces, después de que el pueblo peca, viene un castigo. El pueblo es castigado de X o Y manera, una plaga, una enfermedad, un enemigo, un saqueador, un salteador. Algo sucede. Después de que el pueblo es castigado, entonces se arrepiente, viene una conversión, se vuelve a Dios, le pide al Señor que lo perdone, que no le tenga en cuenta ese pecado. Y entonces el Señor Jesucristo, bueno, Dios le manda un Salvador. Pecado, castigo, conversión y salvación. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Entonces, vean qué interesante esto. Cuando el pueblo de Israel sale, que Dios le da la orden a Moisés de que saque el pueblo de la esclavitud de Egipto, 430 años esclavizados en Egipto, el pueblo sale, llega, hacen un primer encuentro en la tierra prometida y entonces el pueblo reniega contra Dios y Dios le da un castigo, 40 años deambulando por el desierto y ningún miembro de esta generación va a entrar en Canaán, en la tierra prometida, porque viene un castigo terrible.
Bueno, el pueblo dura 40 días, 40 años deambulando por el desierto, y a los 40 años que está el pueblo deambulando por el desierto, entonces muere Moisés, que es la última persona de esta generación, y ya entra en la tierra prometida con Josué. El libro de Josué es una respuesta lógica a la fidelidad de Dios, porque cuando entran dirigidos por Josué, en menos de 5 años hacen posesión de la tierra prometida. Recuerden que ellos pasan el río Jordán, llegan a un lugar que se llama Gilgal, de ahí pasan a Jericó, se caen las murallas de Jericó, toman el reino del norte, después toman el reino del sur y hacen un asentamiento en la tierra prometida. Pero ellos hacen ese asentamiento a través de las tribus, como venían pues divididos según los hijos de Jacob. Entonces, al hacer este asentamiento en la tierra prometida, cada tribu tomó una parte de la tierra y no tenían, como los demás pueblos, un solo rey. Después, 200 años después, vamos a ver nosotros la monarquía cómo inicia con el último juez que unge al primer rey, que es el rey Saúl. Y precisamente cuando el pueblo se asienta en esta tierra prometida, en Canaán, lo hace a través de tribus. Entonces, cada tribu tiene como un dirigente, y ese dirigente es lo que se conocería como un juez. Por eso el libro que sigue después de Josué es el libro de los jueces. ¿Y quiénes eran los jueces? Personas que Dios levantaba para defender al pueblo después de un castigo, o para que impartieran la justicia en medio del pueblo. Conocemos jueces pero muy santos, muy conocidos. Uno de ellos era Sansón. Sansón fue un juez que era así grande y acuerpado como yo, y tenía mucha fuerza, y entonces Sansón, ya conocemos la historia con Dalila, cómo le cortan el cabello y todo eso. Él era un juez, pero el último juez, que fue el primer profeta y fue el que ungió al rey, se llama Samuel. Samuel fue el último juez que tuvo el pueblo de Israel, que lo podemos decir era el sumo sacerdote de la época. Y vea qué interesante esto. Siempre que el pueblo estaba ahí, el pueblo pecaba. Y al pecar el pueblo, entonces venía un castigo. Y al venir el castigo, venía la conversión. Y al venir la conversión, venía la salvación. Eso es lo que nos habla a nosotros la primera lectura. Si ustedes se ponen a pensar y escúchenla nuevamente, la primera lectura dice: en aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, pecaron, dando culto a los ídolos, idolatría. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, que es lo que estamos hablando, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Es la idolatría, el pecado. Los adoraron y provocaron la ira del Señor, abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarte, que eran los dos dioses paganos de la fertilidad, dioses de la fertilidad. Entonces el Señor se encolerizó, ¿no? La ira de Dios contra Israel, y los puso en manos de salteadores. Entonces, después de ese pecado viene un castigo. ¿Y cuál es el castigo? Vean, los puso en manos de salteadores, que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. Y esta expresión que viene me inquieta muchísimo, porque es lo que dice: en todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos. Es el castigo. Después del pecado viene el castigo, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces, que es la salvación. ¿Sí? Dios les envía jueces, salvadores, que vienen a que el pueblo pues llegue a un arrepentimiento. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses, se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Vean, el gemido que ellos proferían bajo el yugo de los opresores. Aquí vemos este ciclo de una manera hermosa que se va a repetir siempre en el Antiguo Testamento: pecado, castigo, conversión y salvación. El Señor estaba con el juez que enviaba para salvarlo de las manos de sus enemigos. Pero cuando moría el juez,
volvía a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Volvía otra vez el ciclo. Entonces, moría el juez que lo llevaba a Dios y volvía el pueblo a pecar. Y otra vez el ciclo, otra vez el pecado, otra vez el castigo, otra vez la conversión y otra vez la salvación. Y ese ciclo, se repitió ese ciclo hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios no encontró otro Salvador, sino Él mismo, que vino a salvarnos a nosotros de ese pecado y este castigo eterno. Nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor. Por esa razón, podemos unir este ciclo, al Nuevo Testamento. Hoy escuchamos el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículo 16 al 22. Y dice que un joven se acercó a Jesús y le preguntó. Bueno, la pregunta de Mateo es diferente a la de Lucas. Mateo le pregunta el joven a Jesús, ¿qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Y en Lucas le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Mateo pregunta, ¿qué tengo que hacer de bueno? Y en Lucas le dice, maestro bueno. Y la respuesta de Jesús es la misma. ¿Y por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es uno y es Dios. Bueno solamente es uno y es Dios. Y el Señor lo manda a cumplir los mandamientos. ¿Y por qué lo manda a cumplir los mandamientos? Porque este joven se acercó condicionando a Jesús. Muchas veces nosotros nos acercamos condicionando a Dios. Yo voy en Colombia 9 domingos a misa, pero me haces tal cosa. Yo subo a Monserrate, pero me haces tal cosa. Yo voy al Niño de Atocha, pero me haces. Yo voy al santuario de Guadalupe, pero me das tal regalo. Entonces, siempre nosotros tendemos a condicionar a Dios. Entonces, yo rezo el rosario, pero. Yo voy a misa, pero. Yo rezo, pero. Y tendemos a condicionar a Dios. Este muchacho, este joven, llegó condicionando a Dios. Le llamó maestro y también le llamó bueno. En Mateo le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno? Y en Lucas le dice, maestro bueno. Y entonces el Señor dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es uno y es Dios. Es decir, le está diciendo el Señor, me estás solamente condicionando, no solamente me está llamando maestro, sino que me está reconociendo como Dios. Pero como primero me llamaste maestro, pues ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace un maestro de la ley? Un maestro de la ley hace cumplir la ley. Entonces, como me llamaste maestro, pues cumple los mandamientos. Y vea qué interesante esto, porque lo manda a cumplir los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No mates, no robes, no levantes falso testimonio, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre. Y es importante esto que dice el Señor. Todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo los manda a cumplir. ¿Y qué dice el muchacho? El muchacho era un joven bueno. Era un joven bueno, un joven cumplidor, un judío santo. ¿Cuál era el judío santo? El que cumplía las leyes, los mandamientos. Tenían 613 leyes y las tenían que cumplir cabalmente. ¿Qué dice este muchacho? Ya todo lo he cumplido desde mi juventud. ¿Y qué significa esto? Que se dedicó al cumplimiento. ¿Y cuál es el problema del cumplimiento? Dirían los biblistas, que cumplo y miento. Cumplo y miento. Me dedico al cumplir por el cumplir. Y entonces me dedico solamente al hacer. Hago esto para tener esto y por esas razones que se acerca a preguntarle al Señor qué tiene que hacer porque se quería seguir cumpliendo. Y vea qué bonito esto. El Señor lo manda a cumplir. Y él dice y reconoce, esto lo he cumplido desde mi juventud. Pero tal vez cumplimiento y entro en ese ciclo del Antiguo Testamento, pecado, castigo, conversión y salvación. Y ya me cansé de tanto pecar, de tanto padecer por los propios pecados. Ya me cansé de tanto pedir arrepentimiento y de confesar lo mismo. Siempre en mi vida necesito una verdadera salvación. Esto es lo que está diciendo el muchacho. Entonces el Señor descubre la bondad en su corazón. Y entonces el Señor deja un momento a un lado el hacer y lo manda al ser. Vea qué interesante esto, el hacer y el ser. Deja a un lado el Señor el hacer. Ya has cumplido, ya te dedicaste el cumplimiento, ahora te voy a enseñar verdaderamente lo profundo. Marta y María, diría San Benito, nuestro patrono de los exorcistas, ora et labora, ¿no? Él se dedicó al laborar, al hacer. Ahora el Señor lo va a mandar a orar, al ser. ¿Y qué dice el Señor? Pues vende todo lo que tiene y repártelo entre los pobres. Entrégalo para que tengas un tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme, le dice el Señor. Y aquel muchacho se entristeció porque era muy rico. Era un joven rico. ¿Y qué significa esto? Que esta riqueza había ocupado su corazón. Y no quería él desocuparse el corazón para que entrara a Dios. Tenemos que sacar todo aquello que no le da gloria a Dios. Aquí no podemos llegar a pensar solamente en una riqueza material. No podemos llegar a pensar
solamente en que las personas que tienen algún bien económico entonces se van a condenar, como piensan algunas personas, entrando en una lucha de clases y de eso no habla el Señor, porque después nos va a hablar en el texto siguiente del ojo de la aguja y del camello. ¿Y qué nos va a decir a nosotros acerca de la explicación que da Jesús? Que la riqueza es aquello que ocupa nuestra vida en primer lugar. Y si su vida en primer lugar lo ocupa el dinero, pues usted es una persona muy pobre. Pero si su vida en primer lugar lo ocupa cualquier persona o cualquier cosa que no sea Dios, usted es una persona verdaderamente que necesita centrarse en la salvación, que necesita una conversión para centrarse en nuestro Señor Jesucristo, con el primer mandamiento de la ley de Dios, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y para amar a Dios sobre todas las cosas tenemos que desocuparnos a nosotros mismos, vender todo cuanto tiene, repartirlo, entregarlo, darlo, porque ya no nos pertenece, para llenarnos nosotros de Dios, para poder seguir nosotros al Señor. Ya lo había dicho el Señor, el que quiera ser discípulo mío, dice el Señor, que se niegue a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Significa vaciarnos a nosotros mismos para llenarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para no caer en ese ciclo del Antiguo Testamento que es pecado, castigo, conversión y salvación, sino que por nuestro Señor Jesucristo apoderarnos, entregarnos, aferrarnos a la salvación que nos da el Señor y así tener, como le dice el Señor, vida eterna, conseguir la vida eterna que ya nos dio el Señor. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre Santa que ella nos tome de la mano y nos lleve delante de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que no vivamos a la deriva en el pecado, que no vivamos a la deriva en el castigo, que nos volvamos a Él con una verdadera conversión y a través del corazón de la Virgen María aceptemos la salvación que Él nos da. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,